El sistema circulatorio. El sistema circulatorio es un sistema muy complejo, encargado de la distribución de la sangre por todo el cuerpo. Esta es transportada a través de él por una red que sale del corazón y regresa a este. El sistema circulatorio se compone de corazón, sangre, vasos sanguíneos y sistema linfático. Los vasos sanguíneos llevan la sangre por todo el cuerpo y en esta se transportan nutrientes, gases respiratorios, desechos metabólicos, hormonas, electrolitos y anticuerpos. Mediante este proceso de circulación, las células extraen lo que les conviene y desechan residuos a la sangre. Los principales vasos sanguíneos son las arterias, las arteriolas, los capilares, vénulas y venas. El sistema linfático drena un líquido llamado linfa. Este sistema lo componen vasos, ganglios y glándulas linfáticas. La sangre tiene eritrocitos, o también llamados glóbulos rojos. Con esta circulan los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas. El plasma es la parte líquida de la sangre y tiene proteínas y moléculas solubles. Glóbulos blancos. Estos se forman en la médula ósea y en los ganglios linfáticos, son los encargados de destruir los agentes infecciosos y las células infectadas, además de segregar sustancias protectoras como los anticuerpos, que combaten a las infecciones. Su valor normal es de 5.000 a 10.000 células por milímetro cúbico en sangre. Cuando este valor se encuentra alto con respecto al normal se denomina leucocitosis y cuando está por debajo leucopenia. Se clasifican en dos grupos, en polimorfonucleares o granulocitos y mononucleares o agranulocitos. Los granulocitos son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Los neutrófilos, presentes en sangre entre 2.500 y 7.500 células por milímetro cúbico de sangre. Cuando su valor se encuentra elevado se denomina neutrofilia y cuando se encuentra bajo neutropenia. Son los más numerosos, ocupando un 60 a 70% de los leucocitos. Se encargan de fagocitar sustancias extrañas como bacterias y agentes externos que entran en el organismo. Y en situaciones de infección o inflamación su número aumenta en la sangre. Los basófilos se encuentran de 0.1 a 1.5 células por milímetro cúbico en sangre, comprendiendo de un 0.5 a 1% de los glóbulos blancos. Si su valor es elevado con respecto al normal se habla de basofilia y cuando está por debajo basopenia. Secretan sustancias como la heparina con propiedades anticoagulantes, y la histamina que contribuyen con el proceso de la inflamación. Los eosinófilos, presentes en la sangre de 50 a 500 células por milímetro cúbico, representando de 2 a 4% de los leucocitos. Cuando su valor es alto se denomina eosinofilia y cuando es bajo eosinopenia. Aumentan su número en enfermedades producidas por parásitos, en las alergias y en el asma. Pero antes de hablar sobre los agranulocitos queremos comentarles sobre Paul Ehrlich, quien aproximadamente en 1887 hizo preparaciones secas de sangre y las coloreó con diferentes tintes. Pudo comprobar que la morfología de la sangre era más rica de lo que se suponía. Unas células tenían afinidad por los colorantes básicos, otras por los ácidos y otras por los neutros.
Este hecho tuvo una rápida aplicación a la clínica ya que se aprendió a diferenciar mejor las distintas enfermedades de la sangre. Clasificó los glóbulos blancos en linfocitos y mielocitos y estos en neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Se adentró en el estudio de la leucemia, leucocitosis, linfocitosis y en la eosinofilia. Continuemos con los agranulocitos que son, los monocitos y los linfocitos. Los monocitos, entre 150 y 900 células por milímetro cúbico de sangre y de un 3 a 8% del total de glóbulos blancos. Si su valor es elevado con respecto al normal es monocitosis y de lo contrario se trata de monocitopenia. Esta cifra se eleva casi siempre por infecciones originadas por virus o parásitos. También en algunos tumores o leucemias. Son células con núcleo definido y con forma de riñón. Los linfocitos, valor normal entre 1300 y 4000 por milímetro cúbico de sangre. Representan de 20 a 25% del total de glóbulos blancos. Su número aumenta sobre todo en infecciones virales, aunque también en enfermedades neoplásicas como el cáncer y pueden disminuir en inmunodeficiencias. Si su valor es elevado se denomina linfocitosis y si está por debajo se trata de linfocitopenia. Los linfocitos T constituyen un 70% de todos los linfocitos. Son las células efectoras específicas del sistema inmunológico, ejerciendo la inmunidad adquirida celular, reconociendo a las células infectadas por los virus y destruyéndolas con la ayuda de los macrófagos. Los linfocitos B se encargan de la inmunidad humoral productora de anticuerpos que reconocen las bacterias y se unen a ellas permitiendo su fagocitosis y destrucción. El sistema circulatorio es el medio del cual los nutrientes llegan a las células de nuestro cuerpo y los desechos son retirados de ella. Está constituido por el corazón, las venas y las arterias, y su buen funcionamiento es especial para que podamos gozar de una buena salud. Además, el sistema circulatorio tiene una estrecha relación con otras estructuras de nuestro cuerpo, como el aparato respiratorio. El oxígeno se transporta por nuestras arterias, es capturado de los pulmones, movidos por otros músculos involuntarios, el diafragma. Los latidos de nuestro corazón representan la existencia de la vida, la constancia y la frecuencia con la que late. Permite que podamos trasladar su actividad a nuestros movimientos y su íntima conexión con el cerebro hace que sea el lugar donde citamos nuestras emociones. En su interior hay 4 cavidades que juegan un papel esencial, 2 aurículas y 2 ventrículos. Así, cuando la sangre llega al corazón, el ventrículo derecho los impulsa a los pulmones. Allí la sangre recoge el oxígeno inspirado y deja el dióxido de carbono, que es expulsado a través de la expiración. La aurícula izquierda recoge esa sangre ya oxigenada y mediante la contracción permite que salga hacia las células de nuestro cuerpo a través del ventrículo izquierdo. Todo esto con la perfección de una máquina con la mejor tecnología. La sangre, medio del transporte de alimento de nuestras células y los componentes que la protegen, circulan por venas y arterias. El hecho de que circula nuestro cuerpo y sea tan abundante la hace una buena prueba de diagnóstico para muchas enfermedades. Nuestra alimentación y el ejercicio físico tienen que ver una gran importancia en los elementos que la componen y su proporción y su extensión en la forma y manera que cuidamos a nuestras células. El exceso de colesterol es uno de los factores de riesgo más importantes para nuestro sistema circulatorio. Se acumula en venas y arterias, formando depósitos de grasa y dificultando así el paso de la sangre. Este fenómeno se denomina arteriosclerosis y se contribuye a aumentar el fenómeno de estrechamiento de los vasos que se produce con la edad. Una dieta saludable y equilibrada impide este avance, pero en casos en que se produce una obstrucción grave, la cirugía es la solución adecuada. Uno de los procedimientos quirúrgicos recibe el nombre de angioplastia y consiste en abrir la arteria que se encuentra obstruida mediante un catéter.
Este tubo flexible actúa en forma de desatascar y en ocasiones lleva acoplado en la punta un inset o un muelle. Esta pieza se queda dentro del paciente cuando se termina la operación y tiene la función de evitar que se vuelva a producir una obstrucción. El sistema linfático es un sistema de transporte semejante al aparato circulatorio, con la diferencia de que no es un sistema cerrado, sino que se inicia en los tejidos corporales, continúa por los vasos linfáticos y desemboca en la sangre, realizando por tanto un trayecto unidireccional. Las funciones del sistema linfático son transportar el líquido de los tejidos que rodea a las células, principalmente sustancias proteicas, a la sangre porque debido a su tamaño no pueden atravesar la pared del vaso sanguíneo. Recoger las moléculas de grasa absorbidas en los capilares linfáticos que se encuentran en el intestino delgado. El sistema linfático está compuesto por la linfa, los vasos linfáticos, y los ganglios linfáticos. La linfa es un líquido incoloro compuesto de glóbulos blancos, proteínas, grasas y sales. Se transporta desde los tejidos hasta la sangre a través de los vasos linfáticos. En el sistema linfático no existe una bomba que impulse la linfa, a diferencia de lo que ocurre en el aparato circulatorio, sino que se mueve, aprovechando las contracciones musculares. Ello es posible porque los vasos linfáticos se sitúan entre el tejido muscular y al realizar el cuerpo movimientos cotidianos o comunes es cuando se activa la circulación linfática, siendo muchísimo más lenta que la sanguínea. Los vasos linfáticos son conductos por donde circula la linfa y son muy similares a las venas, ya que están formados por tejidos conjuntivos y unas válvulas en las paredes que evitan el retroceso de la linfa. Los vasos linfáticos, según van penetrando los tejidos corporales, se van haciendo cada vez más pequeños y más finos hasta convertirse en capilares linfáticos. Aquí es donde se recogen las sustancias que no pueden ir por la sangre, debido a que su tamaño les impide atravesar la pared del vaso sanguíneo, siendo transportadas a través de los vasos linfáticos que van haciéndose cada vez más grandes según se van acercando al final del trayecto. Los ganglios linfáticos son nódulos pequeños en forma de frijol, con un tamaño inferior a 1 centímetro, que en condiciones normales no se llegan a palpar. Se encuentran formando racimos en varias zonas del cuerpo como el cuello, las axilas, el tórax y el abdomen. Las funciones de los ganglios linfáticos son filtrar la linfa de sustancias extrañas como las bacterias, las células cancerosas y destruirlas. También producir glóbulos blancos como los linfocitos, monocitos y células plasmáticas encargados de destruir a las sustancias extrañas. Cuando hay una infección en el organismo, los ganglios linfáticos aumentan de tamaño debido a la producción adicional de glóbulos blancos para hacer frente a la misma. Al hacerse más grandes es cuando puede llegarse a palpar y es un indicador de que nuestro cuerpo está respondiendo. Si pasando un tiempo el ganglio no vuelve a la normalidad o incluso aumenta más de tamaño, habría que acudir a un médico para valorar la situación. El sistema linfático elimina la infección y mantiene el equilibrio de los líquidos del cuerpo. Si no funciona adecuadamente, el líquido se acumula en los tejidos y causa una hinchazón llamada linfedema. El sistema linfático está compuesto por órganos que trabajan conjuntamente para combatir las infecciones. Estos órganos pueden ser primarios o secundarios. En los órganos linfoides primarios es donde maduran los linfocitos y son el timo y la médula ósea. El timo es una glándula formada por 2 lóbulos y situada detrás del esternón. Su función es la maduración de los linfocitos T. La médula ósea es el tejido donde se fabrican las células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En los órganos linfoides secundarios es donde se presentan las sustancias extrañas o antígenos y se inicia la respuesta inmune específica. Son los ganglios linfáticos, el vaso y el MALT.
Los ganglios linfáticos producen glóbulos blancos ante la presencia de un antígeno. El vaso está situado en el lado izquierdo de la cavidad abdominal y formado por la pulpa blanca, correspondiente al tejido linfoide, y la pulpa roja a los vasos sanguíneos. Su función inmunológica consiste en la producción de anticuerpos y la destrucción de bacterias. El MALT, que es el tejido linfoide asociado a mucosas, se encuentra en el tracto gastrointestinal, respiratorio y geniturinario. El sistema linfático crea las condiciones para que el sistema inmunológico pueda defendernos contra las infecciones. El sistema linfático es la base del sistema inmunitario, ya que permite que éste funcione de manera óptima. Diariamente nos exponemos a un sinnúmero de patógenos y gracias a este sistema nuestro organismo se mantiene saludable y protegido. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido fluido que circula por nuestros capilares, venas y arterias, llevando consigo, entre otras cosas, oxígeno y nutrientes a nuestro cuerpo. La sangre contiene elementos sólidos y líquidos. Entre los sólidos podemos encontrar los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. El elemento líquido de la sangre se conoce como plasma. Cada elemento de la sangre cumple una función vital para el organismo. Los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, se encargan de defender el organismo de cuerpos extraños o agentes infecciosos. En otras palabras, si nuestro cuerpo fuese una ciudad, los glóbulos blancos serían los policías de nuestro cuerpo. Los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos, son los encargados de distribuir el oxígeno y los nutrientes a nuestro cuerpo, y también se encargan de extraer los desechos. Esta sería la clase trabajadora de nuestro cuerpo. Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, están encargadas de detener hemorragias por medio de la coagulación. Las plaquetas también son responsables del crecimiento de otras células, reparando así cualquier corte o quebramiento de tejido. Las plaquetas serían los doctores de nuestro cuerpo. El plasma está compuesto por un 90% de agua, y el resto son múltiples sustancias, incluyendo proteínas. El plasma es el que hace posible el transporte de todos los elementos en la sangre. La sangre humana se divide en 4 tipos sanguíneos: A, O, B y AB. Cada tipo tiene también otra subdivisión denominada RH positivo o RH negativo. Los donantes portadores de una proteína que está presente en la superficie de los glóbulos rojos son RH positivo. Si no son portadores de esta proteína, son RH negativo.
Cada persona tiene un grupo sanguíneo. Cuando es necesario recibir una transfusión, es necesario recibir sangre que sea del mismo tipo o que sea compatible con nuestro tipo sanguíneo. La sangre es vida. Ella recorre el cuerpo llevando sustancias que dan energía y que mantienen limpios nuestros órganos.